Bien, pues buenas noches. Iniciamos la tercera sesión de nuestro curso. Hola, Ariana, buenas noches, bienvenida. Hola, maestra, buenas noches. Hola, bienvenidas todas. Vamos a iniciar esta tercera sesión. Como siempre, con la retroalimentación y la actividad que realizamos durante la semana, aunque, bueno, no recibí todas, pero espero que ustedes comenten si es que tuvieron oportunidad de realizarla. De modo contrario, vamos a partir de las que tengo aquí a la vista y que compartiré en unos minutos. Y posteriormente, pues voy a compartir la presentación de esta tarde para que conozcamos el objetivo y procedamos a la realización de la misma. Entonces, bueno, pues, ok, Lupita me dice, sí la tengo, pero no la he subido. Bien, bien, vamos a empezar entonces por compartir estas actividades para llevar a cabo la retroalimentación. Si ustedes recuerdan, lo que acordamos que se realizaría durante la semana sería poder entrevistar a un profesor para poder conocer sus concepciones acerca de enseñanza, aprendizaje, docencia, dado que, de acuerdo con lo que la teoría nos dice, estas concepciones preexistentes determinan la práctica educativa. El que uno conciba de un modo u otro la enseñanza, el aprendizaje o la docencia configura nuestra práctica. Hace que uno se comporte de una forma u otra estando ya en ejercicio. Esto nos lo propongamos o no. Entonces, vamos a ver, tenemos por aquí algunas de las evidencias que se recabaron. Voy a compartir la pantalla con su permiso. Bueno, tengo por aquí el de Ofelia. Ofelia tuvo oportunidad de entrevistar a un profesor que sí permitió que lo grabaran. Entonces voy a compartir el video. Es breve pero sustancioso. A ver, pero antes de continuar, pregunto si se ve el video en la pantalla. No, maestra. En mi parte no lo logro ver, profa. Permítame un segundo, entonces. Bien, espero que también lo escuchen. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Pedro Cruz García, soy director de la Escuela Comercial Zaragoza, la escuela primaria, pero también estoy atendiendo al director de primero y segundo. Y pues vamos a darle respuesta a preguntas, nuestras preguntas, que es la docencia. En este caso vamos a platicar sobre lo amplio que es esta profesión, ¿no? Porque para empezar es una profesión muy bonita que se desarrolla pues, en las aulas, en las comunidades, en las ciudades, pero realmente es en las aulas donde se maneja este trabajo del docente, que es el docente que está frente al grupo.
Esto es lo que engloba la docencia, el trabajo que se realiza con padres de familias, con alumnos, con compañeros docentes, con directivos, supervisores y toda la jerarquía que se mantiene en la Secretaría de Educación Pública. La segunda pregunta es para usted, ¿qué significa enseñar? Enseñar es un proceso muy amplio y la enseñanza se basa en lo que el docente hace. ¿Qué es lo que el docente hace? ¿Cuál es su metodología? ¿Cuál es su estrategia? ¿Qué recursos utiliza el docente? ¿Qué es lo que el docente le ofrece al estudiante? ¿Qué es lo que el docente realiza para que el docente le nazca la idea, la voluntad de aprender? La enseñanza va del docente hacia el aprendiente, hacia el estudiante. La tercera pregunta es, para usted, ¿qué es? Aprender es volver a descubrir, ¿no?, cosas que ya existen. En nuestro caso, si lo lleváramos en el terreno de la docencia, en el terreno del aula, pues aprender se basa en el estudiante. ¿Sí? Después de que el docente ofrece un proceso de enseñanza, viene el proceso de aprendizaje, que es lo que se complementa, es la educación integral, en donde se fortalece desde la enseñanza hasta el aprendizaje. El aprendizaje es el cambio de conducta, es el cambio de habilidades, es el cambio de las competencias, el logro de las competencias de los alumnos. Ese es el aprendizaje. Sí, gracias. Bueno, a ver, aquí me marcó un error al compartir la pantalla. ¿Lo vieron y lo escucharon? Yo solamente lo escuché, maestra. Igual, De la maestra, misma solo lo manera, escuché. maestra, solo lo escuché. Bueno, pero sí alcanzamos a escuchar, sí, no sé por qué razón no se compartió, pero sí lo escuchamos. A ver, voy con Ofelia para que nos platique un poquito acerca del profesor. Ofelia, ¿has observado o has sabido sobre el desempeño del profesor? ¿Cómo es el profesor? Sí, maestra. De hecho, es la escuela donde estoy realizando mi práctica. Bien, ¿y has escuchado opiniones acerca del desempeño del profesor? Sí, ¿Sabes sí algo? es maestra. Te escuchamos. ¿Qué opinan de él? Bueno, de hecho, como como madre de familia que estoy también en la escuela, pues él como director ahorita, en estos momentos, tiene un buen de trabajo. Aparte de ser director, da clases en las aulas. Y tiene muchísimo trabajo y pues hasta le favoreció pues un poquito al maestro de que yo estoy ahorita en práctica, porque pues ahora sí, lo estoy apoyando en cuanto a la enseñanza, aprendizaje con los alumnos, ya que como director pues tiene mucha salida y los niños a lo mejor no pueden, sí aprenden, solamente que necesitan más refuerzo, ya que solamente pues en estos días ha habido como cuatro días de clase, de que lo citan a cada rato, y como es aula compartida, por eso también como director también ellos tienen tienen doble trabajo, y en ocasiones eso es como, ¿cómo le podría yo decir? Eso impide que él esté al 100% el maestro en el aula, dando clases. De acuerdo, y ya tú le apoyas entonces.
Sí, maestra, estoy de práctica y apoyando al maestro, aprendiendo mucho del maestro, de cómo de cómo da clase a sus alumnos. Y a través de la observación, pues he ido adquiriendo un poco más de experiencia. De acuerdo. Gracias, Ofelia. Ahí otra vez me escucho. Llama la atención, por ejemplo, que el profesor, sin titubear, cuando le preguntan acerca de qué es la docencia, responde, es una profesión. Parece mentira, pero no todos los docentes la definen como una profesión. Y esto es muy importante, porque en efecto la docencia es una profesión y esto implica que quien la ejerce es consciente del por qué y para qué se ejerce. Un profesionista, a diferencia, por ejemplo, de un técnico o de una persona que ejerce un oficio que ha aprendido a través de la experiencia, es muy consciente de cómo hace las cosas, por qué las hace, cuáles son las cuestiones que debe ir mejorando día con día y cómo es que puede obtener mejores resultados, porque se ha preparado para ello. Una persona, por ejemplo, que aprende a través de la experiencia, sí puede llegar a ser diestra, puede llegar a ser competente, pero se limita únicamente a repetir o a reproducir comportamientos que le han llevado a obtener buenos resultados. Difícilmente la vemos, por ejemplo, en otros niveles de creación de nuevos comportamientos o en la reflexión del por qué y para qué hace lo que hace. No se trata de minimizar ni a las personas que ejercen un oficio ni a los técnicos, pero las profesiones tienen esa característica y la docencia es una profesión. Y el maestro nos dice enseguida, es una profesión, pero además nos dice con qué otras actividades profesionales está vinculada. Y eso es muy, o sea, se le reconoce al profesor porque enseguida se sabe, no está en solitario en su salón de clases ejerciendo una actividad eh, sin sentido. Tiene sentido, tiene un porqué, tiene un para qué, pero además está en interrelación con otros. Y tiene mucho sentido también y mucha relación con sus definiciones de enseñanza y de aprendizaje. ¿Se acuerdan que dijo el maestro al principio de qué significa aprender? ¿Qué respondió el maestro? Porque si alcanzamos a escuchar, ¿qué dijo? ¿Qué es aprender para él? ¿Se acuerdan? Es adquirir más conocimiento de lo que ya tenía, o sea, es adquirir más conocimiento sobre lo que ya sabemos. Así es, ¿verdad? Algo así comentó. Sí, es sobre lo que ya sé, es descubrir algo más, ¿no? Sobre lo que ya tengo. Entonces, por eso imaginamos que sus clases no son clases en las que el estudiante deba repetir y repetir y repetir lo que el profesor le está diciendo, sino que seguramente sus clases, aunque limitadas por cuestiones del tiempo y el trabajo que tiene, son clases en donde el estudiante hace cosas, ¿no? Hace cosas precisamente para descubrir y que el profesor vincula lo que ya sabe con el nuevo conocimiento, porque la enseñanza es más que transmitir, ¿no? Sí lo menciona, porque además nos dice el aprendizaje es como que es el resultado de la enseñanza, ¿verdad? Aunque sabemos bien que en realidad no siempre es así, ¿no? Es decir, a veces el estudiante aprende a pesar del maestro, ¿no? A veces sí aprende con el maestro, pero a veces no precisamente.
Es decir, como que enseñanza y aprendizaje no siempre van de la mano, lamentablemente. Pero cuando existe un proceso serio, formal, cuidado por parte del docente para que el estudiante llegue a un resultado, se da. Y por lo que explica el profesor, no dudamos de que así sea. Claro, él tiene 1000 actividades. Lo bueno que ahí está Ofelia ayudándolo. Pero vemos que sus ideas, la forma de pensar que él tiene al respecto de lo que hace y el compromiso que tiene para con los alumnos es muy claro. Vamos a ver otra de las actividades. Gracias, Ofelia. A usted, maestra. Tengo a Ana Lilia. Ana Lilia. Ana Lilia, a ver, platícanos. Fueron 2 maestras. Sí, maestra, yo entrevisté a la directora de la institución donde estoy realizando mi servicio y a otra maestra con la que estuve trabajando. Entonces ellas ya me dieron su definición acorde a lo que pensaban. También pensaba grabar un video, pero por tiempos y ese día ocurrió un fenómeno de seguridad, por lo que tuvimos que salir de las aulas más antes, entonces ya no se pudo llevar a cabo el video y solamente me lo mandaron ya por vía WhatsApp ellas su opinión, ya que no se pudo grabar. Bien. Sí, para la primera maestra, que es la directora Liliana, yo Ajá. le las preguntas y ella me puso que la docencia pues es la categoría en la cual nos ubican como maestras, ¿no? Pero en realidad vendría siendo como esa actitud que debemos de tener para poder nosotros buscar las estrategias, el ambiente y todo lo que generamos a través de esa capacidad. Y que encierra una gran maravilla de diversas situaciones. Para la segunda maestra me dijo que es una profesión en la cual se da la práctica del maestro al interactuar con los alumnos, por medio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Posteriormente, en la segunda pregunta, ¿qué significa enseñar? Para la maestra Liliana me dijo que es todo aquel conjunto de actividades que le das al niño para que aprenda o adquieran los conocimientos diversos, que le hacen ser una persona integral y capaz de desarrollar todas sus habilidades. Para la maestra Hermelinda, ella me dijo que enseñar es hacer adquirir los conocimientos en los educandos por medio de diferentes técnicas y no solo para diversos contenidos, sino también para que desarrollen habilidades, actitudes, las cuales se desarrollen pues por medio de un proceso. Y en la última pregunta, ¿qué significa aprender? Para la maestra Lilia, me dijo que para ella es la capacidad que tenemos todos de adquirir o apropiarnos de un conocimiento, ya sea intelectual, teórico o algo práctico. Y para la maestra Hermelinda es adquirir diversos conocimientos por medio del estudio, así como desarrollar habilidades que ayuden a las personas a valerse por sí mismas, y para ello pues se requiere a alguien que les enseñe. Tiene el micrófono apagado, maestra. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Lilia. Vemos entonces aquí las concepciones que tienen tanto la directora como la maestra de 6º grado de primaria de esta escuela en la que se encuentra Ana Lilia. Y bueno, miren nada más qué bonita es la forma en la que define la docencia la directora, ¿no? Es una actitud es la docencia, porque, bueno, ella habla de esa disposición para buscar, ¿no? Buscar estrategias, buscar el ambiente, pero además menciona capacidad, ¿no? Capacidad y habla además maravilla de diversas situaciones. Sin duda, una persona que sin que la conozcamos, asumimos es una persona con una gran vocación.
sin dejar de lado, por supuesto, la respuesta de la maestra de sexto grado, que también enseguida nos dice es una profesión y habla de interacción con los alumnos, algo que también es muy importante. Y bueno, lo mismo se deja entrever en sus definiciones de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? No las asumimos entonces como maestras que se quedaron atrás con las ideas que con las que nos hicieron tal vez creer al respecto de lo que significa enseñar y aprender como un acto mecánico de transmitir y recibir información, sino han ido y van más allá. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Lilia. Ahora Lupita que nos comenta, yo sí la hice. Aunque Sí, maestra, yo sí hice la tarea, no tuve oportunidad de subirla debido a unos problemas de internet y también tiempo, pero entrevisté igual a dos maestras de la escuela en donde estoy haciendo el servicio, en el preescolar, es la directora Nadia Juárez y la maestra de tercero, la profa Irma Rico. La maestra Irma me dice que la docencia es la actividad que requiere de amor, esfuerzo y dedicación, tomando en cuenta los valores morales en su ejercicio. La docencia va más allá del proceso de enseñanza-aprendizaje, es algo más complejo ya que contribuye al desarrollo integral de los seres humanos. El aprendizaje es aquel que permite a los individuos formarse como personas en todos los aspectos. Se obtienen de distintas maneras como la experiencia y para ella la enseñanza involucra ciertas maneras de cómo transmitir conocimientos y buenas prácticas a las personas. Se requiere de herramientas, una metodología que guíe el proceso, técnicas y estrategias como recursos indispensables de la enseñanza. Por otro lado, la maestra Nadia me decía que para ella la docencia es una profesión llena de responsabilidad, compromiso, amor y satisfacción personal, donde tienes oportunidad de ayudar en la formación de seres humanos completos. El aprendizaje es el proceso en el que el estudiante modifica y transforma los conocimientos que le brinda su medio ambiente y por último, la enseñanza es un proceso de transmisión y construcción de conocimientos que le ayuden al estudiante para toda la vida. Muy bien, muchísimas gracias, Lupita. Bueno, pues ya escuchamos aquí las concepciones de las maestras de preescolar con las que trabaja Lupita. Muchísimas gracias. También me dice Pilar que ella tiene información. A ver, Pilar, te escuchamos, por favor. Maestra, yo también le realicé la entrevista a dos maestros, al director de la escuela y a la maestra. El director se llama Arturo Arguello Pantaleón y él dice que la docencia es una vocación, es servicio, es una actividad compleja donde se pone el cuerpo y el alma. Para él enseñar desde la parte conceptual es transmitir una serie de conocimientos a través de diversas estrategias. Pero en la filosofía para él va más allá de guiar, pues es dirigir, es sacar la oscuridad para dar luz, es transformar la mente y el corazón de los alumnos. Y para él aprender es un proceso cognitivo estructurado, pero cuando uno aprende, uno cambia, uno se forma. Uno se transforma, uno modifica sus hábitos, sus conocimientos, sus habilidades y sus actitudes. Por otra parte, el de la maestra Katy, para ella la docencia desde el punto de vista pedagógico, la docencia es el arte de enseñar. En este arte se encuentra un proceso. El maestro enseña, es guía, revisa, fortalece el proceso de aprendizaje del alumno. Enseñar para ella es capacitar a través de procesos en el desarrollo de habilidades y destrezas para obtener un conocimiento. Y por último, aprender para ella es conocer, capacitarse en el uso de estrategias, habilidades para lograr algo, explicar un conocimiento, el manejo o tratamiento de algo. Aprender es un proceso, a lo último ella lo resalta.
Muy bien, muchísimas gracias, Pilar. Ya escuchamos otras concepciones. Hay cuestiones que se pueden ubicar en común en estas definiciones que nos han dado. Otras difieren un poquito de lo que habitualmente escuchamos. Algunas podrían ubicarse fácilmente en alguna teoría o corriente de pensamiento, otras no tanto. Eso es lo que van a hacer precisamente como tarea. Más adelantito les comento cómo lo vamos a hacer, pero vamos a continuar y yo les agradezco su participación en esta actividad. Vamos a seguir y voy a compartir la pantalla para que sigamos adelante. Ahora con otro factor o con otros factores que también inciden en la práctica docente. Permítanme un segundo porque ese no es el modo. Bien, ahora sí. Ese es el objetivo. Ya hemos nosotros comentado en sesiones anteriores que el entorno o el contexto tanto inmediato como mediato en el que se sitúa la escuela y en el que se ejerce la docencia, por supuesto que es un factor que incide en la práctica, como también lo es el cúmulo de concepciones que tenemos acerca de la enseñanza, el aprendizaje, la docencia y todos los procesos que están involucrados con la misma. En este momento vamos a reflexionar sobre el impacto que el currículum tiene precisamente en la práctica docente. ¿Y para qué? Bueno, pues para que valoremos qué importante y necesario es conocerlo y analizarlo, porque en ocasiones sucede que cuando estamos en el ejercicio docente, nos limitamos solamente a la enseñanza de esa materia o en ese grado o en esos contenidos que nos corresponden, que nos confían, pero nos olvidamos de todo lo demás. ¿Y qué sucede? Bueno, pues de repente podemos estar desarticulados de algo que es muy importante. Y ese algo es el currículum escolar. ¿Qué es el currículum? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es? ¿Qué recuerdan de sus cursos anteriores sobre el currículum? Es un documento oficial que nos va a dar contenidos escolares que se van a trabajar. Bueno, a ver, es el plan y programa más. Bueno, podríamos decir que plan y programas de estudio son como el componente o los componentes como que más representativos del currículum, ¿sí? No son precisamente el currículum, pero sí son los elementos más representativos. El plan de estudios y los programas de estudios que lo conforman. El plan de estudios, ¿qué es?
Y el programa, y un programa de estudios, ¿qué es? ¿Cuál sería la diferencia entre plan de estudios y programa de estudios? Plan es lo que se planea hacer, maestra, y el programa es lo que se estipula que se va a estar haciendo, donde te marcan el tiempo donde lo vas a realizar, los materiales que vas a utilizar y el contenido que vas a impartir. Bueno, si lo vemos, a ver, si lo vemos a nivel de salón de clases, entonces Pilar podría estar haciendo referencia a una planeación, por ejemplo, didáctica y una programación didáctica, en donde el plan me dice qué hacer y cómo hacerlo, y en la programación aparecen los tiempos. Esa concepción es correcta, ¿sí? Pero si hablo de plan de estudios y programas de estudios, el plan de estudios es la serie de asignaturas o de materias que se van a cursar a lo largo de un periodo específico, junto con la duración de estas, y a veces también aparecen los créditos. Cuando uno va a inscribirse a una institución, por ejemplo, a una universidad, eh, nos dan o uno mismo solicita, porque este es uno de los documentos, ¿no? más relevantes para quien debe decidir una carrera profesional, por ejemplo, solicita el plan de estudios. Y entonces ahí se encuentra, a ver, ¿qué voy a cursar en primero, en segundo, en tercero y así sucesivamente? Pero además, ¿qué otra información aparece? Además de las asignaturas y las horas. Generalmente, en esta información que te proporcionan en una institución educativa, para que tú te decidas si sí o si no te inscribes, ¿qué otra información te proporcionan? No pensemos en los costos. ¿Qué otra cosa? Perdón, las interrumpí. Las competencias que debe de cumplir, maestra. Ofelia, ¿podrías repetirme? Las competencias a cumplir. Perdón, es que no escuché. Las competencias, maestra, eso fue lo que comentó. Perdón, las competencias. Bueno, sí, sí. En algunas instituciones aparece como las competencias, en algunas, en el perfil de egreso no aparecen competencias, aparece el listado de conocimiento por separado, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes que van a desarrollar. Ese perfil de egreso también es un componente importante del currículum, como lo es el plan de estudios, el listado de asignaturas. Y los programas de estudio, entonces, ¿qué son? Es la descripción detallada de lo que en cada uno de esos cursos o de esas asignaturas o de esas materias que están en el plan de estudios se va a aprender. Y en un programa de estudios aparecen, por lo menos, además de los datos de identificación, aparece el objetivo general, aparece el listado de temas y subtemas, las actividades de aprendizaje, los recursos didácticos, la bibliografía, ¿sí? En un programa de estudios eso aparece. Y en una institución educativa, bueno, pues el currículum está representado por ese plan, por esos programas, pero también en el currículum están los perfiles de egreso, de ingreso o las competencias, pero también está el sistema de evaluación, los reglamentos, las políticas y todos los componentes, no tan solo escritos,
sino también lo que no está escrito, pero que sucede en una institución educativa y que impacta o tiene un efecto en la formación de los estudiantes. Todo lo que sucede en una institución educativa que está planeado es un currículum formal y todo lo que se nos da a conocer es un currículum explícito, formal. Y lo que se lleva a cabo es un currículum real, ¿sí? A veces no se corresponde, es decir, a veces está planeado, pero realmente no se lleva a cabo. Por eso como que hacen una distinción. Esto es explícito, esto es formal y esto es real, lo que se lleva a cabo. Pero el caso está que lo que sucede en las escuelas, planeado o no, y que tiene un impacto en mi formación como estudiante, todo es currículum. Entonces es un término muy complejo. Tiene muchísimas definiciones, ¿verdad? Cada estudioso del currículum lo ha definido de manera distinta. José Arnaz, que es uno de los autores del currículum más reconocido, nos dice, es un plan que norma y conduce explícitamente un proceso concreto de enseñanza-aprendizaje en una institución educativa. Es una de las definiciones más sencillas que debemos tener presente, ¿no? José Arnaz. Plan concreto que norma y conduce un proceso de enseñanza-aprendizaje en una institución educativa. Entonces, ¿de qué se trata ahora? De que nosotros veamos cómo eso que norma y conduce un proceso concreto de enseñanza-aprendizaje también impacta en la práctica. Y resulta que a veces ni lo conocemos, ¿no? O a veces los profesores nada más conocen una pequeña parte y todo lo demás lo desconocen, lo dejan pasar, lo dejan de largo por considerar que, bueno, pues no es de su competencia. Aquí tenemos ese currículum, por ejemplo, el plan, los programas y todos los componentes ¿cómo es que llegan a la práctica docente? ¿Cómo es que se pueden hacer realidad? A través de la planeación didáctica. Es decir, en el currículum existen, como tenemos por aquí, a mi izquierda, en el currículum existen valores, ideologías, corrientes políticas, corrientes sociales, modelos pedagógicos, se encuentran aquí, en el currículum, ¿no? Por ejemplo, pensemos en educación básica. Todo este marco curricular, este plan de estudios 2022 que se encuentra ya en operación en las escuelas de nivel inicial, preescolar, primaria, secundaria, y que para muchos profesores, pues está resultando una tarea realmente, pues caótica, ¿no? Porque además de que exige un enorme trabajo administrativo, por lo que se tiene que hacer, pues de repente les han cambiado muchas cuestiones que tienen que ver pues con la planeación, con la conducción y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y de repente sus ideas al respecto de lo que significa enseñar, aprender y ser docente, ¿no? Empiezan a cambiar, ¿no? O sea, se las cambian. Perdón. Se las empiezan a cambiar y entonces los maestros, algunos, ¿verdad? No quiero decir que todos, pues sí entran en conflicto. Sobre todo los que a lo mejor están como más ligados con sus maneras de
de pensar, de actuar, de hacer las cosas, pues los cambios como que no les vienen muy bien y de repente se resisten, pero no hay otra alternativa, ¿no? Se tiene que actuar conforme a lo que está previsto. Y si la forma en la que el profesor va a hacer o va a concretar este currículum y va a poder establecer qué se tiene que enseñar, cómo se tiene que enseñar, con qué se va a enseñar, qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar. Todos estos elementos se reflejan precisamente en la planeación didáctica. Hasta hace algunos años, el enfoque que predominaba en nuestras escuelas era un enfoque que se le denomina eficientista, un enfoque muy centrado en los resultados, un aprendizaje basado en objetivos medibles. Los maestros eran considerados más como técnicos, ¿no? Que solamente... Ay, perdón. Perdón. De acuerdo con este enfoque, entonces, los profesores, les comentaba, son considerados o eran considerados como técnicos, ¿no? Es decir, como personas que solamente reproducían como que lo que ya estaba escrito y se convertían en alguien que reproducía ese currículum. Ahí está el plan, ahí están los programas, entonces reproduce. Estos son los objetivos, alcánzalos. Aquí están los objetivos, mide qué tanto los has alcanzado. ¿Con qué instrumentos? Con estos. ¿Cómo le hago para diseñarlos? No te preocupes, aquí está la mayoría de los instrumentos ya diseñados. Es decir, como que el trabajo del docente no es que haya sido más sencillo, es que como que tenían muy poca libertad, ¿no? Para poder crear, para poder actuar, para poder tomar decisiones. Y de repente ahora, con estos cambios, les dan esa posibilidad, entonces pues como que sí les resulta un poquito difícil, ¿no? Claro, habrá quienes se sientan muy a gusto, quienes prefieran esta manera de actuar, de planear, de hacer las cosas y se sientan más a gusto. Pero este es un ejemplo muy claro de cómo el currículum impacta y de manera decisiva en la práctica docente porque la organización del currículum, de las materias, de los programas, de los contenidos, de las estrategias, de las formas de evaluación, pues por supuesto que determina cómo actúas frente a un grupo. Si el currículum te dice y te dicta en tu programa, vas a trabajar por proyectos, bueno, pues entonces todas tus acciones tienen que ir encaminadas a esto. Si te dicen vas a trabajar por competencias, a cambiar entonces tus estilos, vas a trabajar por objetivos, entonces tu actuar es diferente. Como les comentaba, hasta hace poco, la educación entonces estaba centrada en cumplir estándares sin dar espacio a la creatividad y al pensamiento crítico. Lo que ahora se trata de superar con los cambios que se están proponiendo. Aquí me detengo un poquito. Cuando hablo de cambios y cuando hablo de planes, programas, de currículum, educación básica y de estas cuestiones que
tal vez ahora en las escuelas están empezando para todos y están generando un poquito de conflicto. ¿Qué han escuchado? ¿Qué han observado? ¿Qué han sabido ustedes que están ahora en las escuelas? En preescolar, en primaria, en secundaria. ¿Qué han escuchado? De hecho, maestra, la educación de antes era muy tradicionalista. Siempre el maestro era el que pasaba a exponer y los alumnos al querer opinar o algo no los dejaban. Y con el nuevo plan y programa 2022, ya entra lo que es ser humanista. Es donde ahora sí que los alumnos, tanto los alumnos como maestros, pues, están dialogando cara a cara, y el alumno también puede proponer o puede dar su punto de vista sobre algún tema. Entonces eso sí que ha logrado, bueno, es un gran impacto. Bueno, ha cambiado entonces el rol del docente, el rol del estudiante. Gracias, Ofelia. Hay mayor protagonismo de parte del estudiante, mayor participación, de acuerdo con lo que Ofelia nos dice, es lo que ella percibe o lo que ha escuchado. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué más ha escuchado o percibe en la escuela en donde se encuentra al respecto de los cambios en el currículum, en el plan de estudios, en los programas, en la forma de trabajo, en los temas, en las metodologías, en la evaluación? Algo que hayan escuchado. Pues que ya no se maneja como asignaturas. Ahorita el nuevo plan de estudios maneja ejes articuladores, ¿no? Aprendizaje por proyectos. Es algo que ha causado mucha inconformidad por parte de los padres en cuanto a cómo vienen estructurados los libros de ahorita. Bueno, no todos, pero sí ha habido comentarios. Gracias, Lupita. ¿Cómo qué comentarios has escuchado? Que el contenido no es adecuado, que muestran cosas muy explícitas para los niños, como que inconformidad, como le digo. Pero pues son elaborados por gente que está preparada, que ha pasado por un proceso. Yo digo que no tienen nada de malo los cambios, al contrario, nos ayudan a mejorar. Y como dice la compañera Ofelia, este modelo tiene un lado más humanista. Así es, ¿verdad? En teoría, así es. Muy bien, gracias, Lupita. También por aquí está, levantó la mano, ay, perdón, la perdí. Ana Lilia, adelante. Sí, maestra. Bueno, yo cuando ingresé, lo que noté así era sobre que las maestras empezaron a comentar que pues ya no se iba a trabajar por materias, sino por los campos formativos, y que pues iban a dividir en 4, y sí se les estaba haciendo complicada porque pues en un solo libro a veces vienen cosas de matemáticas, vienen cosas sobre historia y vienen cosas sobre ciencias, y entonces pues sí se les complica el llevar a cabo todo eso, y más porque es por medio de proyectos. Entonces las maestras están buscando la forma de que por medio de un proyecto puedan abarcar algo de temas. Como en un caso cuando trabajé con una maestra, utilizó el proyecto de cómo soy, y ahí en ese proyecto entre todos los niños abarcó el tema sobre los documentos oficiales, sobre la descripción del físico de los niños y sobre las características de su ambiente y todo. Así es, ¿verdad? Así es. Entonces ahora la idea ya no es como antes al respecto de fragmentar el contenido, porque anteriormente, cuando el plan de estudios estaba organizado por asignaturas, el conocimiento se fragmentaba, se dividía. Ahora la tendencia es globalizar o integrar.
Y por ello, bueno, pues los proyectos constituyen una metodología o una de las metodologías pues más apropiadas porque de esta manera pueden desde distintas áreas de conocimiento abarcarse actividades que deben estar ligadas, sobre todo, aparece así, a la comunidad, no precisamente a la localidad. Puede ser la comunidad, puede ser el salón de clases, la escuela, la familia, los amigos, eh, claro, la localidad. El caso es que sea algo cercano a los estudiantes, lo que antes no se daba, o por lo menos no se daba así como que de manera estandarizada para todos, porque seguramente muchos maestros en muchas escuelas lo hacían o trabajaban de esta manera, porque las metodologías que sugieren ahora no son nuevas, ¿no? Es decir, han existido desde siempre, pero ahora la diferencia está en que aparecen como parte del currículum y al ser así, los maestros pues estamos obligados a seguir esto. Si nosotros nos oponemos a ello, entonces, ¿qué va a pasar con nuestra práctica? Pues vamos a estar desarticulados, ¿verdad? Nosotros vamos a ser en solitario las personas que, como dice Lupita, pues a lo mejor se quejan, ¿no? Pero pues no sirve de nada porque no resolvemos y a lo mejor muchas personas solamente se quejan realmente sin saberlo, ¿no? Sin conocer en profundidad lo que está sucediendo. Esto es muy complejo, ¿no? Necesitaríamos mucho tiempo para poder estudiar los cambios que implica en el currículum, pero vamos a ver rápidamente lo más esencial de mi minuto. Yo lo perdí. A ver, vamos a ver una parte. Él, bueno, es un experto en estos temas que actualmente ha estado, pues, haciendo algunas aclaraciones al respecto, sobre todo por la falta de información que se tiene en estos cambios al currículum. Y él es Ángel Díaz Barriga. Entonces, vamos a ver sobre el currículum lo que él nos aclara en esta
reforma de la nueva escuela mexicana. ¿Qué estamos buscando? Y esto para mí ha sido una palabra clave que con razón me la han cuestionado los colegas de sociología. Transformar la educación, no cambiarla. ¿Qué estamos buscando? No barnizar el plan con una reforma curricular, metiéndole algunos elementos. Esto lo hemos insistido tanto en educación básica como en el caso de la universidad. No tratamos de barnizar, tratamos de hacer otra cosa, una cosa muy distinta a la que hacíamos previamente. Esto explica por qué el plan de estudio se cambió, eso explica por qué estamos insistiendo tanto en la vinculación escuela, comunidad, territorio, y en el caso de educación básica, en la familia de los nuevos libros de texto, que ayer me estaba informando un profesor de secundaria que ya les están llegando. La siguiente, por favor. Ya se me metió aquí un no sé qué. Bueno, estamos buscando hacer un cambio, una transformación en la educación. La principal es que el plan de estudio se construya desde una perspectiva pedagógica, en donde busquemos que los estudiantes desarrollen aprendizajes significativos para su vida, para su desarrollo, para su crecimiento. Esto es, que desarrollen aprendizajes desde lo que viven, pero que estén involucrados con los problemas de su comunidad. Que logremos articular saberes comunitarios con saberes disciplinarios. Me dicen, es que las clases medias no tenemos saberes comunitarios. Discúlpenme, las clases medias estamos llenas de saberes comunitarios que vamos de alguna forma dando a nuestros hijos. Algunos de estos saberes son dignos de ser reforzados, otros merecen ser cambiados. No importa lo que pasen a tus compañeros, lo que me importa es lo que hagas tú. No, yo creo que me importa lo que hagas tú y también en cómo apoyas el desarrollo de tus compañeros. O sea, también las clases medias tenemos saberes que vamos dándole a nuestros hijos y que de alguna manera también pueden ser elementos de ser objeto de análisis. Yo con fulano de tal no discuto. ¿Por qué no discutes con fulano de tal? ¿Por qué piensas que fulano de tal no debemos hablarle porque es indio o porque es de este color o porque tiene estos hábitos de vida que no te gustan? O sea, finalmente tú vives en esta colectividad, en esta comunidad, y yo no te digo que te hagas como él, sencillamente que encuentres que en él también hay una persona. O sea, esta idea de integración, esta idea de ayudar al otro, de resolver problemas, es un tema importante. Ese es un tema que también se establece en la didáctica. La didáctica plantea la necesidad del trabajo colegiado, del trabajo colaborativo, del trabajo en grupo que hagan los estudiantes. Y consideramos que el aprendizaje cercano a la vida del alumno es mucho más profundo. La siguiente, por favor. Esto lo he presentado en muchas ocasiones, dudé si lo presentaba, pero es de alguna forma como quiero ayudar a que los colegas que no son del país puedan entender qué estamos entendiendo por campo formativo. Este es el programa sintético del campo formativo Saberes y Pensamiento Científico. El campo formativo tiene como un árbol un elemento estructural, que son los conocimientos que se desprenden de las matemáticas y los que se desprenden de las ciencias. Estamos en este campo formativo pidiendo que cada consejo técnico escolar, de acuerdo a la realidad de su escuela, seleccione uno
o a varios problemas, por ejemplo, familia, salud, violencia, cambio climático, etcétera, para una etapa, para un momento, para que desde ahí armen un proyecto escolar o pueden armar varios proyectos escolares. Esto dependerá del consejo técnico, esto dependerá de la habilidad también y del compromiso que como maestros podamos asumir frente a ello. Pero el otro problema que es enorme es cómo integramos saberes que proceden de estos ámbitos disciplinarios como cuerpo humano, salud, alimentación, animales y plantas, cómo podemos articularlo esto para el desarrollo del estudiante. En las conferencias vespertinas yo mostré cómo un libro, un proyecto de alimentación, de lo que entra en mi cuerpo se llama para cuarto de primaria, lo que entra en mi cuerpo, cómo el proyecto de alimentación lleva a conocimientos de cuáles son las fases de la digestión, cuáles son las partes del cuerpo que se involucran en la digestión y al mismo tiempo entra en la valoración de la alimentación que estoy haciendo. ¿Qué significa tomar un vaso de leche? ¿Qué significa tomar un huevo? ¿Qué significa tomar un pan? Etcétera. Y pedirle al alumno, incluso diciendo, es que tal alimento tarda tanto tiempo en ser digerido, pedirle al alumno que empiece a hacer cálculos, porque dicen, ¿y dónde está la matemática? Pues la matemática está en que el alumno tiene que hacer cálculos de cuánto tarda la digestión de lo que desayunó esa mañana. Y luego el mismo libro le pide un poquito más adelante, a ver, aquí está la semana, lunes a viernes. Escribe qué estás desayunando cada uno de estos días, qué estás comiendo, qué estás cenando cada uno de estos días. A mí me parece que además de ayudarle al alumno a ver cómo está mi proceso de salud, le ayuda al maestro a ver cuál es la realidad en donde están viviendo sus alumnos. ¿Qué alumnos están comiendo solo frijoles? De repente uno descubre uno, como me pasó a mí en la UNAM, que un estudiante me dijo cuando le pregunté ¿por qué no estás viniendo diario? Me dijo, porque no tengo para el pasaje, porque en mi casa solo estamos comiendo tortillas y frijoles. O sea, de repente uno descubre que el alumno tiene condiciones que van más allá de la escuela y donde de alguna manera tiene uno que ver y qué podemos hacer y qué puedes hacer tú, etcétera. No voy a seguir en este ejemplo, pero a mí me parecía importante comentarlo. La siguiente, por favor. A ver, aquí me detengo. Aquí me detengo porque, bueno, hasta este momento, el ejemplo que proporciona el doctor Ángel Díaz Barriga nos sirve como para darnos cuenta que en este nuevo currículum, primero, hay programas que son sintéticos, así les llaman. No hay materias, pero ahí están implícitas, ya vimos los nombres, ¿no? Solo que ahora están integrándose, pero no tan solo esto, sino que la intención es poder realizar proyectos que, como lo escuchamos, pues los lleven a vincular diferentes áreas de conocimiento en una sola actividad práctica, pero que además esa actividad sirva hasta para llegar a conocer un poco más a los estudiantes y que estén pues muy ligados al contexto inmediato de los estudiantes y del profesor para que también esté consciente y sepa pues en dónde está situado, cosa que no todos los profesores hacen, ¿no? A veces permanecemos ajenos a esa realidad y a las necesidades y características de los estudiantes y por supuesto que eso sí tiene un impacto en nuestra práctica. Ese programa sintético es uno. Lo que ahora les piden a los profesores es un programa analítico además. ¿Y esto qué es? Contextualízalo, ¿no?
algunos sienten como que fuera algo nuevo. En realidad esto ha sido desde siempre, ¿no? A los profesores siempre se nos ha pedido que el programa, así como lo recibimos cuando vamos a impartir clases, lo adaptemos a las características, condiciones, exigencias, necesidades, problemáticas del grupo al que va dirigido. Bueno, pues es lo mismo, un programa analítico está contextualizado, solo que como tiene ciertas características, esa contextualización, pues a los profesores no les resulta tan sencillo, pero es eso, contextualizarlo. Y ese programa analítico es por profesor. Y una vez que se contextualiza, entonces se seleccionan los proyectos, porque los proyectos ya están previstos. El profesor lo que hace es elegirlos y en caso de que ninguno le resulte, bueno, entonces sí tendrá que diseñar uno propio. O de plano ninguno, entonces tendrá que hacer su propia secuencia. El caso está en que existen como que todos los elementos para poder desarrollar el currículum y además están los libros de texto, que aún con todas las críticas que han recibido, pues son elementos del currículum también. Y en educación básica, pues resulta ser que son el elemento casi, pues más importante, ¿no? El apoyo didáctico más importante. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Vamos ahora a observar. Es decir, no vamos a entrevistar más, vamos a observar en la práctica docente. Probablemente no haya oportunidad de observar una clase, pero si hubiera oportunidad de observar una parte de la clase, de la clase, eso sería muy bueno. En las indicaciones van a aparecer una parte de la clase, esto es unos minutos de la clase, ¿no? Los que ustedes consideren posible, puede ser al inicio, puede ser al final, los que les autoricen, si es posible toda la clase, toda una clase, también depende mucho del nivel y la modalidad en la que se encuentren. Si no les dan autorización para observar, entonces, bueno, pues serán así como unos observadores de lejitos, de lo que hacen los profesores, lo que hacen los estudiantes. Vamos a tener una guía de observación que les voy a colocar en la plataforma. En esa guía vienen algunos criterios para poder determinar si se cumplen o no se cumplen. Estos criterios tienen que ver con la práctica del docente, ¿sí? Si nosotros tenemos oportunidad de estar dentro del grupo, los criterios tienen que ver con el desempeño del docente, de lo que hace estando frente a grupo, de la interacción que tiene con sus alumnos. Si estamos toda la clase, vamos a encontrar que en la guía, bueno, viene esta fase desde que inicia, hasta que termina la clase. Pero si no tuvimos oportunidad de estar toda la clase, bueno, tomaremos nada más los criterios que tienen que ver con el inicio o con el desarrollo o con el cierre, según sea el caso. Si existe un proyecto, si se trata de una etapa de un proyecto, si la guía que tenemos no se apega a lo que estamos nosotros observando, entonces vamos a redactar solamente, es como un anecdotario. Vamos a redactar lo que observamos. Vamos a ser cuidadosos de nuestras apreciaciones y, por supuesto, vamos a informar al docente de nuestra actividad. Antes solicitaremos la autorización para estar presente en la clase y tomar las anotaciones. Si nosotros tenemos oportunidad de presentarle al profesor la guía de observación, es mejor. Si el profesor nos dice, mi clase no se apega a esta guía, entonces ustedes dirán, puedo observar y hacer el registro de observación de lo que sucede. Al final le muestro mi registro para que usted me dé su autorización. Sí, no, adelante.
No dejo que observes, adelante. Pero yo supongo que no habrá inconveniente porque las conocen. O a ver, ustedes díganme, ¿esto será difícil en los lugares en donde se encuentran? Yo creo que no, maestra. De mi parte, no. Voy a platicarlo y sí creo poder observar una clase completa. Gracias. Pilar, Bueno, maestra, yo creo que mejor por mi tipo de trabajo, ya que salgo un poco tarde, siempre llego después del receso, pero sí me va a dejar observar porque un día la misma maestra en la clase me dijo, tú observa lo que yo hago, cómo hablo y todo lo que estoy haciendo porque yo soy muy mal explicando, me dice. Yo soy más así. Yo a ti no te puedo explicar lo que quiero hacer con los niños. Es mejor que tú lo observes. Me dijo que porque a ella casi no se le da a explicar cómo es que ella da sus clases, cómo las imparte. de acuerdo. Entonces tampoco tendrías problema. No, maestra. Muy bien. Los rasgos a observar en caso de que sea una clase, pues convencional, como podríamos decirlo, son cuestiones muy sencillas en donde pues nosotros vamos a valorar en una escala de excelente, muy bueno, bueno, necesita mejorar o de plano no se observa, ¿sí? Y solamente tenemos que ir marcando con una crucecita. Aspectos como cuáles, pues como el clima de clase, el interés que muestra por los alumnos, si se sondean los conocimientos previos, si se hace referencia a temas que ya se han tratado, por ejemplo, si el tratamiento o la explicación del tema es clara, en fin, son cuestiones muy sencillas. Si el formato de la clase, insisto, no se apega, o sea, si el profesor lo ve y dice, no, ay, es que mi clase no se apega a tu formato porque yo estoy trabajando con un proyecto y el día de hoy vamos a tratar bla, 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 perfecto. Entonces, adiós guía y lo que tú haces es entrar a observar y solamente registrar. No hay que grabar, no hay que hacer nada, registras. Si te permite grabar una pequeña parte, porque imagínate grabar toda la hora, pero si puedes grabar unos minutos nada más con su permiso y sin exponer los rostros de los alumnos, ni mucho menos, ¿verdad? Es una pequeña parte, sobre todo cuando haya interacción, si es que la hubiere. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, maestra. De acuerdo. Ahora bien, también podemos y vamos a proponernos observar, de ser posible, lo que nosotros podamos, como para poder concluir si en general en la escuela, no solamente un maestro, en general en la escuela se tiene conocimiento acerca del currículum en general, esto es, si se conoce acerca, por ejemplo, del plan de estudios, de los programas, del sistema de evaluación, del perfil de egreso, de los reglamentos, de las políticas, si es que existe misión, de la visión, de todo lo que se encuentra reglamentado, escrito y que tiene que ver con el funcionamiento de la escuela y todas sus áreas. Por ejemplo, para acreditar una materia, para poder, sobre la asistencia, cualquier cuestión sobre la escuela. O al contrario, ¿te parece que existen muchas dudas, que no hay conocimiento claro acerca de esto? Y para ello simplemente se trata de estar así como alerta, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Por el mismo comportamiento de los profesores al respecto de las preguntas, los comentarios, las conductas, lo que se pueda apreciar
así a simple vista, sin necesidad de hacer preguntas, porque esto sí puede generar cierta incomodidad dada la etapa en la que nos encontramos. Si nosotros nos acercamos y preguntamos, profesor, ¿su programa analítico lo tiene usted? ¿Puedo verlo? ¿O me podría permitir su plan de clase o puedo analizar su plan del proyecto? Entonces eso sí podría ser incómodo porque estamos en una etapa en la que, se han suscitado varias situaciones, entonces podría no ser lo más apropiado, pero sí podemos observar. Y si nosotros estamos de la misma forma en la clase observando y vemos que el profesor tiene el libro, tiene un plan, tiene documentos que sirven de base para guiar lo que está haciendo, tomamos nota, ¿no? Pero de la misma manera, si vemos que no hay recursos en los que se apoye para llevar a cabo esa práctica que está conduciendo o esas conductas que está demostrando adelante, eso también es muy importante. Pero si no estamos en el salón y andamos a lo mejor, no sé, en los pasillos y vemos lo que sucede en otras clases o escuchamos y demás, pues todo esto lo vamos registrando. Vamos a tener un registro, un formato para el registro de estas experiencias que vamos a encontrar en la plataforma. Vamos a tener dos cosas, la guía de observación y la guía para realizar nuestro informe. También vamos a poder subir en el mismo apartado, de ser necesario y de ser posible, un fragmento del video de la clase si es que tuvimos oportunidad. Pero dadas las condiciones también y por cuestiones de seguridad, no es obligatorio. Igual a lo mejor tenemos una fotografía o lo que fuera, sin exponer a nadie, podemos hacerlo. Recordemos que esto es relación del currículum con la práctica. Y currículum es planeación didáctica, que es lo que concreta el currículum en el salón de clases. ¿Cómo llega todo ese currículum a un salón de clases en la práctica del docente a través de lo que está planeado? Y esa planeación de clase no la vamos a poder observar, ¿sí? No la vamos a poder revisar, porque además el profesor puede sentirse como que, bueno, ¿y por qué voy a mostrar, ¿no? El documento, si este es un documento de trabajo, es personal, y no quiero mostrarlo, está en su derecho. Pero sí, nosotros podemos observarlo en la práctica y podemos inferir o suponer o imaginarnos si detrás de eso que estamos observando existe un trabajo de planeación o no. Y entonces eso es lo que vamos a ir registrando. A ver, ¿sí está claro? Sí, maestra, todo claro. Sí, profe, sí está claro. Muy bien. Bueno, entonces denme un minuto para verificar porque luego me voy a ponerles esta guía. ¿Dónde lo dejé? Ah, pero a ver, ¿quién está? Es que en preescolar está una persona nada más, ¿verdad? Hay preescolar, que es Lupita. Sí, profe, yo estoy en preescolar. Primaria y secundaria también. Recuerdo que estaba la preparatoria, maestra, no recuerdo de secundaria. Ujú. Pero entonces sí hay tres. Bueno, porque entonces sí es diferente. Y por favor, eligen la guía que corresponde a su nivel. A ver.
Sí. Eligen entonces de su nivel, el anecdotario es libre. Y ahorita pongo las indicaciones. A ver, muchachas, comentarios, dudas. De mi parte, ninguna maestra, todo claro, gracias. Todo claro, maestra. Mm, Bueno, y la otra actividad que tiene que ver con las concepciones de enseñanza, aprendizaje y docencia, y bueno, pues también encontrarán significado en esto que están haciendo, es sobre su relación con la teoría, ¿no? Esto es con la teoría o las teorías o corrientes pedagógicas. Entonces, van a encontrar en la plataforma también un documento en donde aparecen las corrientes o teorías pedagógicas y se trata de ubicar a su docente, este es a su docente al que entrevistaron o sus docentes, o pueden elegir a uno, porque hubo quienes entrevistaron a dos, entonces para que seamos justos, elegimos a uno para que lo hagan sobre uno solo. Elegimos a un maestro y entonces vamos a ubicarlo en una teoría. ¿Cómo logramos hacer esto? Buscamos de las teorías que aparecen en cuál se ubica mejor. Si creemos que no se ubica solo en una, sino como que tiene de dos o de más, adelante. ¿Y cómo lo vamos a presentar? Bueno, pues decimos, de acuerdo con las respuestas de la profesora tal, quien nos dice que la enseñanza es esto, existe aquí de fondo eh, una, una teoría constructivista por esto y esto más, lo que esté en el documento. De la misma manera, cuando define aprendizaje de este modo, tal, coincide con la teoría tal. Puede ser la misma, puede ser otra. Y luego lo hacemos con docencia. Y finalmente van a dar una conclusión. Es un documento muy sencillo, no les lleva ni una cuartilla, pueden hacerlo también en archivo de Word, pueden hacerlo a mano y enviarlo hasta el próximo viernes. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta al respecto, ustedes me dicen. Aún no aparecen en la plataforma, ahora las envío para que tengan oportunidad de revisarlas y si tuvieran dificultad, entonces ustedes me escriben para poder aclararlas, ¿de acuerdo? Sí, maestra, gracias. Bueno, pues entonces, muchachas, de mi parte es todo. Yo les agradezco a todas su atención. Así quedamos entonces, estamos en comunicación. Les deseo un excelente fin de semana, una mejor semana. Cuídense mucho y nos estamos viendo el próximo viernes, si Dios quiere. Hasta pronto. Gracias, maestra, Descansen. igualmente. Hasta pronto. Bueno.